contextualizar la importancia del tren estratégicamente en una república? Es bueno. A ver, Sobre todo de las dimensiones y distancias de la Argentina. Cuando comenzó ¿no? a desarrollarse, el primer tren que se inauguró fue el Tren del Oeste, entre Flores y Floresta, 1857, o sea, pensemos en ese tiempo, y toda la red ferroviaria que construyeron los ingleses tenía que ver con sacarnos la riqueza al puerto y de ahí llevársela a Europa. Digo, si uno ve el mapa ferroviario en el año 1948, 91 años después de haber iniciado ese proceso del desarrollo ferroviario, digo, cuando Perón nacionaliza el sistema, había 47.000 kilómetros de vía, que era definitivamente la Argentina completamente conectada por vías férreas, pero todos con salida al puerto de Buenos Aires. Exactamente. A partir de la nacionalización se empieza a generar la conectividad en las ciudades en términos también de pasajeros, digo, desarrollo demográfico en los distintos pueblos, en las distintas localidades, y eso permitió hacer la Argentina del esplendor que fue allá por el año 50. Ahora, cuando nos remetimos a la historia, digo, en el año 60, desde la decisión de Frondizi apenas asume la presidencia, fue eliminar 10.000 kilómetros de vía, y eso fue llevando una decadencia en el sistema ferroviario. En vez de pensar lo que hoy nosotros sostenemos, que es la multimodalidad del transporte y que una necesita de la otra, digo, las rutas, los camiones, los puertos necesitan también del tren y cada uno entre sí, digo, sin tener esa visión, siguieron eliminando el sistema ferroviario y que el ferrocidio fue en los 90. Digo que ahí ya más o menos, no todas, pero generacionalmente tenemos presente lo que fue, digo, aquellos que éramos usuarios, en mi caso, que soy del distrito de Morón, del Sarmiento, lo que era viajar en un tren privatizado en los 90 y lo que significó para la Argentina, ¿no? Pero además, Martín, tiene que ver con desconocer lo que uno tiene como patrimonio, porque las vías, todo lo que es el material de carrocerías, todo eso es un nivel de dinero enorme, son los materiales son carísimos. Y digo, digamos, si nosotros ignoramos, ¿hay una estrategia en que nosotros no conozcamos lo que tenemos para después hacer de eso un mal uso? Bueno, yo lo planteaba, digo, un candidato a presidente que ahora quedó como alternativa en el balotaje. Digo, yo creo que habla de la absoluta ignorancia, además de tener una idea de país distinto al que nosotros defendemos. Pero digo, esto viene hace un tiempo. Recuerdo el documental La próxima estación de Pino Solana, que nos habla puntualmente del capital que tenemos hasta en chatarra. En chatarra. Ernestina, por eso digo, lo que fue el proceso de los 90, que fue definitivamente el acta de defunción del sistema ferroviario, sostenido lo que quedó por los propios trabajadores, digo, resistiendo las privatizaciones, digo, el 10 de noviembre del 93... Últimamente se viralizaron muchos videos de lo que fue el anuncio del último tren que parte A o del último tren que llega D, y se terminó y los trenes quedaron frenados y convirtiéndose en chatarra 30 años después. Chatarra carísima, carísima. Que se echó a perder. Carísima, por eso te digo. Y peligrosísima para el medio ambiente. Insisto con Morón, con Aedo, digo, en Aedo en su momento quedaron los trenes sobre Rivadavia todos abandonados y eso valió la violación de dos hermanas. Digo, y así un montón de historias podemos contar. La verdad que definitivamente lo que se pensó en esa Argentina que tenía que ser para pocos, que las cargas tenían que salir de las propias producciones de las empresas que operaban esos trenes, que hoy en día siguen estando. Digo, hoy todavía tenemos las concesiones de los 90, que no es malo pensar en que pueda haber un operador privado sobre una vía que la maneje y tenga la decisión del Estado. Porque a mí como presidente de operaciones, además de infraestructura, digo, todo el sistema de operaciones de pasajeros depende de mí, llegar a hacer una obra en una vía que las tienen todavía como propiedad las empresas privadas, me tienen que autorizar, me tienen que dar horarios de trabajo. Implica el control del Estado. Es una barbaridad. Digo, a tal punto, un ejemplo claro, que con Nuevo Central Argentino, la que administra la línea Mitre de carga, que tenían la concesión hasta Retiro, logramos, después de 2 años de discusión, de contrapuntos, que nos entreguen de forma anticipada el vencimiento de la concesión entre Rosario y Retiro, y de esa manera podemos intervenir, invertir recursos, generar seguridad de circulación y bajamos 2 horas de viaje a Rosario. Sí, Martín, y sin accidentes. Claro, quería preguntarte eso, porque desde el sector de Javier Milei se habla de la concesión privada como el mejor sistema posible y sabemos que lo privado implica falta de control a veces, muchas veces, ¿no? Eso está, ¿qué implica que los trenes estén en manos del Estado? En términos de seguridad, de función social.
Yo siempre cuento, digo, yo soy un militante político, tuve la suerte de educarme, de formarme y de participar, no solamente en la militancia política desde muy chico en el peronismo, sino también de tener responsabilidades en empresas privadas. Digo, uno tiene que tener claro que en una empresa tiene que buscar una rentabilidad. Y a veces, depende el corazón de cada CEO de esa empresa, va hasta en desmedro de los demás. Claro. En el Estado tenemos que administrar algo que para mí es lo fundamental, que es la rentabilidad social. Digo, tenemos que buscar de qué manera logramos, en nuestro caso, que el tren llegue a una localidad que haya un nene que necesite ir a la escuela. Digo, y eso es la presencia del Estado. La vida de las personas. De exacto. manera. ¿Qué hacen los privados? ¿Qué hacen los privados? Digo, esto, y de vuelta, lo vivimos con la carga. Y no tengo un mal vínculo con los responsables de las empresas de carga, no creo que tienen que dejar de existir, lo que tiene que venir al Estado, digo, y que haya operadores. Ahora, ¿qué hacen? Invierten menos, la circulación de los trenes van a un 60% menos de velocidad que hace 30 años, eso es, digo, es claro, cualquiera se da cuenta que tiene que ver con que en una autopista, si tenés que ir más despacio porque hay baches y no los arreglaron. Claro. Bueno, en la vía es lo mismo. Entonces, si corren los trenes a un 60% menos de la velocidad, si en 30 años no se generan las inversiones y hubo falta de control, definitivamente es porque prefieren no invertir para ganar. Claro. Está bien, ahora Martín, en eso desde los 90 hasta ahora, no es que la mercadería no llegó. La mercadería siguió llegando, pero encarecida y en manos de un monopolio de camiones que trasladan en rutas que además son peligrosísimas. Que además se erosionan, digo. Pues son peligrosísimas, sin control absoluto de nada, digo, entonces, es mucho más fácil controlar además un camión, y hablo desde narcotráfico hasta contrabando de lo que sea, es mucho más fácil controlar un tren, quise decir eso, un tren, camión, que 350.000 camiones. Pero, entonces yo pregunto, digamos, ¿cómo se desbarata una red de intereses que en este momento está muy instalado? Porque convengamos que si yo le quito el poder a determinado grupo, ese grupo tiene el poder de pararme un país. Entonces digo, ¿cómo hacemos con eso? Bueno, Ernestina, yo digo, hace 3 años y medio que estoy al frente de Trenes Argentinos y lo vengo planteando, y la multimodalidad no es un discurso, es una concreción con armando un nodo logístico en Güemes, en Salta, para traer, digo, sobre todo el desarrollo minero a futuro, la posibilidad de llevarlo a través de los trenes, armando un nodo logístico multimodal ambos, uno con camiones, el de Seville Pozo, el aeropuerto de Tucumán, digo, que permite esa multimodalidad que disminuye los costos, pero además te digo, no solo que no recibí nunca una crítica, viste que hablan del apriete de nadie, sino al contrario, es mucho más eficiente para el sistema de transporte automotor. Las distancias de más de 600 kilómetros es la combinación entre un modo y otro, que permite disminuir los costos, que además es por eso digo, desde la ignorancia, el caso particular de Milei, digo, la única manera que la Argentina crezca es bajando los costos logísticos y exportando más, lo dice Sergio Massa permanentemente. Necesitamos vender más al mundo para traer más dólares, sacarnos del fondo, generar un país de desarrollo. Bueno, es muy simple, cualquier estudiante de economía, de administración sabe que es así. Totalmente. Martín, además del, por supuesto, el tren de carga, está el tren de pasajeros, que además es una figura, ¿no? De la Argentina, el saludo en las estaciones. Yo usé camarote, imagínate lo que... Podés usarlo, tenemos ¿A dónde hay con camarote, chicas? A Tucumán, a Córdoba. Excelente. Bueno, es lo más lindo que hay. Tengo entendido que se abrieron varias líneas y estaciones que fueron además celebradas por las ciudades, por los pueblos. ¿Cómo es esa política de llegada a los pueblos y qué significa para cualquier persona, digamos, que llegue el tren a su ciudad? Te digo, es la combinación. Digo, yo siempre cuento un caso muy ejemplificador, que es Salta, Campo Quijano. Digamos, es el ramal que va al tren de las nubes, que hace muchos años que el tren de las nubes ya sale de San Antonio de los Cobres. Entre Salta y Campo Quijano, 51 años que tren de pasajeros no había. Cuando fuimos en su momento con el gobernador Sanz, ver viudas de pioneros ferroviarios, pero con sus nietos que no sabían lo que era el tren. Claro. Digo, eso te demuestra la necesidad de seguir trabajando en esto. Pasó en Neuquén, llegar a Plotier, hoy vicegobernadora electa, la que es intendenta de Plotier, llegar a Plotier con el tren después de 28 años, lo mismo. ¿Qué genera esto? Digo, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo cultural, pero algo que para mí es fundamental. Digo, yo desde que nací vivo en Morón y no me pienso mudar nunca en mi vida, porque estoy cerca, tengo conectividad, ahora, el que nació en Campo Quijano, cuando termina la escuela primaria o la secundaria, para buscar una oportunidad se tiene que ir de su localidad. Claro, el arraigo es fundamental en el objetivo que nos propusimos en el desarrollo ferroviario. Y no puedo negar ni ocultar
que el primero cuando a mí me convocan a hacerme cargo de tren, es Sergio. Sergio Massa dijo, che, lo que tenemos en el conurbano tenemos que hacerlo en el interior. Hicimos el tren de cercanía de Rosario, 74 kilómetros a Cañada de Gómez, que es sumamente utilizado. Restablecimos después de muchos años el tren metropolitano de Chaco, el tren metropolitano de Córdoba, que hacía 44 años que no tenían tren en la metrópolis cordobesa, ya lo tenemos. Estamos avanzando, digo, esto en los de larga distancia, después de 30 años llegamos a Mendoza. Me dicen, che, pero tarda un montón de horas. Es verdad, digo, 30 años de desinversión, claro. sin circulación de trenes de pasajeros, nosotros invertimos para garantizar la circulación de manera segura. En los eso tiempos también que... ecológica además, porque es absolutamente Total, otro modelo ecológica de y consumo accesible. de huella de carbono, digamos. Total. Y además, Martín, nada, yo te quiero felicitar por tu trabajo porque Gracias. yo soy de un pueblo. Yo soy de Miramar, Partido General Alvarado. Mis abuelos y la mayoría de mi familia viven en Otamendi, que por ahí pasaba el tren durante muchos años. Ahora se volvió a activar todo eso, creo que en Miramar, no sé si en Otamendi. Digo, y un recuerdo que yo tengo es ver a mi abuela decir, salgamos a la vereda que ahí va a pasar el tren. Bueno, lo que decías vos, Faba, hoy también, de que los nenes son como... Sí, nenes son y era amantes del saludar, tren. ver al motorman, creo que se dice. Sí, al conductor, pero... Y que te toca la... Claro, y al margen de eso, digo, también lo accesible a nivel económico. Totalmente. De cómo hay un montón de gente que no puede viajar en colectivo y que el tren se le hace más accesible económicamente. Totalmente, ver las familias enteras que pueden planificar sus vacaciones. Y de vuelta, Mar del Plata, un caso que tarda 5 horas y media, o sea, tardás menos en el tren que en el auto, sobre todo en cambios de quincena. Que vuelva el tren discoteca, te pido por favor. Bueno. Porque yo me he tomado el para tren los viajes discoteca. largos. Ese es un Eso es colectivo. bueno. Un eso es vagón. bueno. Hubo tren discoteca. Sí, claro. Hubo tren Sí. discoteca. tren. Obvio, chicos. Sí, Bueno, sí. ¿Y quién lo obvio, subió? sí, ¿Quién lo ¿hace subió? cuánto? Obvio, Ernestina. La Motor Woman. Hubo tres discotecas. Yo cuento discotecas en donde no hay. Digo, pero también el tema icónico que tiene un tren en el desarrollo de un país. Porque habla de la clase obrera, la clase trabajadora. Claro, a mí eso me llega al corazón. Me parece importantísimo que vuelva eso. Esto de que el juntarnos, el viajar juntos, el que estemos peleando por ese mundo, por ese país que se conecte, vuelva. Así que hay una especie de inventario. Vos terminás tu gestión, le pasás la gestión a otro. ¿Qué le decís? Mirá, Falta tengo- acá, es falta así. acá. Auditorías Que por... pasen esta. El tren discoteca. Auditorías por universidades. ¿Dónde está el tren discoteca? Sí, Tren auditoría. discoteca, tres Digo, enfermería. A Tren ver, enfermería. caso de ese. Llego a tren y digo, bueno, ¿dónde están los coches, los vagones Claro. automovileros que llevaban los vehículos? Bueno, tuvimos que buscar... ¿Te puedo hacer una pregunta acondicionar. antes de irnos, por favor, Walter? ¿Qué curiosidad más grande encontraste en lo que es nuestro patrimonio No, ferroviario? todo, pero te digo sobre todo, primero ver rieles de 1908 y que los trenes siguen circulando. Digo, la verdad que fue una construcción muy buena, pero ahí están viendo el ingreso a retiro, bueno, ahí ya estamos en un Qué taller. hermoso, Esto es nuevo. Pero el ingreso a retiro es nuevo, es Sí, la sí, obra el histórica acceso más a eso. importante. Después de 106 años se hace una intervención de esta que la verdad estamos al nivel de los Y mejores en sistemas tiempo ferroviarios récord, del yo mundo. me tomé el tren mucho de Vicente López a Retiro y solo 3 meses tardó el final de obra, digamos. Claro, el cortado del Claro, servicio el último sí, segmento. que fue, digo, yo consideré la imposibilidad de los pasajeros, pero entendí que eso nos bajabas, permitió... Lisandro Relató. Nos No, permitió, en Belgrano nos bajabas. claro, nos permitió adelantar la obra un año. Sí, total, Claro. total. Sí, En sí. vez de tener Yo no vi a nadie entorpecimiento- quejarse, ¿eh? A nadie. No, o porque sea. también Qué lindo. hicimos mucho esfuerzo en la comunicación, en colegas de ustedes que nos ayuden a que eso tiene que ver no con una cuestión de capricho, sino de seguridad, De verdad. de mayor frecuencia. Y lo último, porque sé que nos estamos yendo, me parece, digo, cuando tren uno nos ve, vamos. cuando uno ve los trabajadores defendiendo el sistema, que fue noticia de cuánto nos ayuden a que eso tiene que ver no con una cuestión de capricho, sino de seguridad, De verdad. de mayor frecuencia. Y lo último, porque sé que nos estamos yendo, me parece, digo, cuando tren uno nos ve, vamos. cuando uno ve los trabajadores defendiendo el sistema, que fue noticia de cuánto la tarifa con un modelo, Sí, con un gobierno, digo, la verdad que lo hacen porque lo tienen ayer, lo que fue las privatizaciones Claro. y lo que significó para el Lo sistema. recuerdan. Y que definitivamente, digo, el Estado cuando pone plata en una empresa como Trenes Argentinos, lo que está haciendo es pagándole el pasaje a cada uno de los usuarios. Y nosotros lo que hacemos es administrarlo eficientemente para tener cada día mejores servicios, más servicios de mayor calidad. Ahora, si todo lo que invierte el Estado lo tienen que pagar los usuarios, le digo, 1.100 pesos es lo mínimo que van a tener que pagar. Y esto es concreto, o sea, no es ni campaña del miedo, sino explicar qué es lo que puede suceder
si los argentinos y argentinas el 19 de noviembre eligen una opción que no es la correcta